Imagina un mundo donde las ciudades sean escenarios de equilibrio entre personas y naturaleza. Imagina una sociedad que es consciente de la diversidad de todas las formas de vida, que entiende que los entornos deben apuntar al bien colectivo y que la armonía es la nueva inspiración de los territorios. ¿Te gusta lo que te imaginas? Podrías crearlo en el nuevo pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat de la Universidad EAFIT, una carrera creada para personas interesadas en diseñar y gestionar hábitats saludables, justos y resilientes, cuyo trabajo impactará el futuro de las ciudades y los territorios desde lo ambiental, lo social y lo urbano. Te invitamos a que te imagines creando ciudades y territorios en armonía con la vida. Hola, bienvenidos a todos a este espacio con los estudiantes para conversar acerca del nuevo pregrado en Diseño Urbano y Gestión del Hábitat. Yo soy Juliana Montoya, jefa de este nuevo pregrado, es el número 25 de la universidad y es el primero en Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es ese nombre tan largo, Diseño Urbano y Gestión del Hábitat? Pues para que ustedes nos puedan entender un poco cuáles son esas áreas de conocimiento con las cuales estamos relacionadas. Tiene que ver mucho con arquitectura, mucho con urbanismo, mucho con diseño, pero también con otras áreas de conocimiento que normalmente no se conectan, como son la ecología, la sociología, la antropología, y pues parte de lo que hemos vivido este primer semestre nuestros estudiantes les van a contar. Pero es importante contarles entonces como de dónde parte esta idea de este nuevo profesional, que ustedes están empezando ese viaje, y parte justamente del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales URBAM, que somos muchos profesionales de distintas disciplinas: geología, arquitectura, diseño, negocios internacionales, biología, incluso practicantes que vienen de otros países, que tenemos una misma pasión y tiene que ver esos retos ambientales y sociales en las ciudades. Entonces así comenzó pues esta historia del pregrado. Desde que comenzó URBAM hace 11 años tenemos la idea y la ilusión de construir algo como esto, ¿cierto? Un profesional integral que es capaz de tomar decisiones, de diseñar de una manera integral, de cómo tener en cuenta la naturaleza y las personas como la base, como el principio orientador del diseño del lugar donde vivimos. Cosas tan básicas que suceden en las ciudades como bañarnos, tomar agua, los alimentos, botar la basura. Realmente desconocemos cuáles son esos procesos desde antes y desde después. ¿De dónde viene el agua que tomamos? ¿A dónde se van los residuos que nosotros estamos botando constantemente? Esas son preguntas constantes que sirven para entender el funcionamiento de las ciudades y en general de cualquier entorno rural o urbano. Entonces, más o menos con esas preguntas es que partimos este sueño, y justo este semestre arrancamos con la primera cohorte, en donde pudimos vivir unas experiencias presenciales y también combinadas, respetando pues los protocolos de bioseguridad, pero pudimos hacer expediciones a, por ejemplo, el origen del río Aburrá, que es el río que cruza por todo el valle del Aburrá. Pudimos ir a la quebrada Santa Elena, desde casi el nacimiento hasta pasando ya a la desembocadura, cuando está tapada en la ciudad por la avenida de la Playa. Pudimos hacer un recorrido por las calles, y además de eso tenemos un laboratorio bastante amplio donde pudimos innovar en muchas metodologías con profesores de distintas disciplinas para abordar problemas concretos en los territorios. Frente a lo que está pasando en el país, frente a esta coyuntura social, ambiental, económica, creemos en la relevancia de un pregrado y sobre todo de un profesional como este, que es capaz de mirar de manera integral los territorios, es capaz de diseñarlo, de ponerse en la mirada de los habitantes del territorio, tanto fauna, flora como otras personas, y que al mismo tiempo es capaz de gestionar esas propuestas, no solamente quedarnos en una propuesta de escritorio, que es normalmente lo que pasa con las disciplinas que abordan el diseño de las ciudades y de los territorios, sino que es llevarlo a cabo, lograr esa incidencia en los territorios, y pues siempre acompañado pues como de experiencias inmersivas, de palpar los territorios, de poder conversar con las personas que hacen parte de estos barrios, de la cuadra, en fin. Entonces pues aquí los quería dejar con Emiliana Velázquez y con José Alejandro Guerra,
que nos van a contar un poco de la experiencia que han vivido en este primer semestre, cuáles han sido como sus expectativas para entrar a un programa como este y también conocer las ilusiones de lo que les deparará en estos 8 semestres restantes que nos falta. Entonces, bienvenidos chicos, que disfruten mucho este espacio. Muchas gracias, Juli. Muy buenas tardes para todos los que están conectados en este Instagram Live. La idea es que este espacio, pues ustedes también nos puedan preguntar dudas que tengan, esas inquietudes que los llenan a partir del pregrado. Entonces va a ser un conversatorio entre Emiliana y yo, presentando un poco de estas dinámicas y también de que ustedes conozcan de esta universidad que inspira, crea y transforma, y este pregrado en particular que se va a encargar de transformar estos territorios que estamos habitando. Bueno, hola. Si están en su proceso de elección de carrera universitaria, los invitamos a quedarse en este live para que conozcan más acerca del nuevo pregrado de la Universidad de AFIT, Diseño Urbano y Gestión del Hábitat. Si son docentes, padres de familia o psicólogos, también los invitamos a que se queden para que conozcan cómo ha sido la experiencia en este primer semestre de la universidad y nuestra experiencia personal. Y si son amigos de alguien que todavía está en su proceso de elección de carrera universitaria, los invitamos a que les compartan este live para que ellos puedan también conocer la nueva carrera de vanguardia. La idea es, como les comentó Juliana, pues este pregrado está inspirado, está enfocado en personas que estamos comprometidas con ese cambio de las ciudades, que en verdad hay un bienestar con todos los factores que nos rodean en lo urbano. Por eso, incluso los estudios que dicen que 70% de la población va a vivir en ciudades para 2030, ¿qué vamos a hacer nosotros por esos territorios que vamos a habitar? ¿Qué vamos a hacer por las personas que van a habitar esos espacios, los animales, la naturaleza? Y cómo esto se va a transformar para que combinen, para que tengan una interacción más real. Entonces, con este espacio es que vamos a comenzar. La idea es que también vayan haciendo sus preguntas. Si quieren aportar a un diseño urbano y una gestión del hábitat sostenible en el lugar donde habitan, pueden escribirlo ahí en los comentarios, hacer las dudas que tengan. Entonces así nos vamos a ir. Entonces, Emi, comencemos. Listo, José. Bueno, yo quiero que este espacio sea como una charla así bien amena para todos y quiero empezar por preguntarte a ti qué te inspiró para estudiar este pregrado. Me inspiró, a ver, yo desde niño siempre quise ser arquitecto. Siempre de niño me llamó mucho la atención la carrera. Cuando fui creciendo me empezó a llamar más los temas urbanos, también lo ambiental. Yo creo que es algo que nos identifica ya muchos de la generación en la que vivimos hoy en día, que somos más preocupados por estos temas ambientales que tanto hemos visto y hemos sufrido durante tantos años, de esos impactos que generamos. Entonces, cuando vi el pregrado fue como una sensación de que aunque no sabía bien qué era porque era nuevo, fue como un llamado, lo sentí como un llamado y sentí que era un espacio para mí. Entonces, la verdad, y la experiencia ha sido impresionante, compartir este semestre con profesores de esa calidad, con estos conocimientos, también de tener como esa mirada más propositiva, también más de entender cómo son esos procesos de las ciudades. Entonces, la verdad, encantado de mí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo viste el pregrado? ¿Cómo te diste cuenta de él? Cuéntame. Bueno, pues a mí siempre me interesaron mucho los temas sociales, cómo se relacionaban las personas, las problemáticas que han surgido a nivel mundial, a nivel social, siempre me han llamado mucho la atención y siempre estuve en busca de un pregrado que me permitiera aplicar estos conocimientos y estos aprendizajes pues que quería también obtener para hacer algo que de verdad pues como ayudara a transformar el mundo. Y realmente no lo había encontrado y ya me iba a graduar y yo estaba súper preocupada, pero pues me llegó un correo, eso fue caído del cielo, con la información del nuevo pregrado de AFIT y pues la verdad me interesaba mucho porque veía que tenía muchas cosas combinadas, pues que podía trabajar la parte social, pero que también podía trabajar como la parte ya más manual pues del diseño y pues también como con otras disciplinas como nos lo dijo Juli, que la verdad pues también me han llamado la atención, pero nunca fueron como el centro de lo que yo quería. Y digamos que esta es una oportunidad para mí de aplicar todas estas cosas en un solo lugar que me permita lo que yo quería desde siempre, transformar los lugares en los que vivimos y cómo esto puede ayudar a las problemáticas sociales que se dan también pues como alrededor del mundo. Y eso es algo también que hemos visto como en este proceso del primer semestre, de que veníamos tal vez con una mentalidad de que íbamos a diseñar desde el principio, desde que íbamos ya a montar
no sé, unas super infraestructuras que íbamos a transformar, pero la verdad es que ha sido un proceso más increíble desde la parte de entender cómo son los procesos de las ciudades. Entonces eso que decía Juliana, que la carrera es transdisciplinar, que abarca muchos conceptos. Aquí vamos a salir urbanistas, vamos a salir ingenieros ambientales, también historiadores, sociólogos. Entonces la verdad va a ser un camino muy interesante para todas las personas que tengan como ese interés en conocer todo, cómo todo esto se puede unir, cómo se puede trabajar de una forma más conjunta. La verdad es un pregrado que les va a servir mucho y va a ser como llenar tantas pasiones que podemos tener por un mismo objetivo. Sí, José, yo creo que este primer semestre nos ha mostrado mucho eso, y también ha sido un proceso que, como tú lo dijiste, nos ha enseñado que no es simplemente llegar a diseñar, sino que hay detrás de diseñar y la importancia de esto. Pero pues yo creo que también el semestre nos ha dejado muchos recuerdos bonitos. Pues yo personalmente me acuerdo mucho de cuando te caíste en la primera expedición. Un recuerdo que todos tienen y me lo dicen en todos los días. Pero sí, o sea, son experiencias también que llenan bastante. Desde las expediciones, la primera expedición que tuvimos fue la de Santa Elena. Sí, fue una forma de conocer incluso cómo los habitantes de Santa Elena de pronto no conocían qué era la quebrada que pasaba por ahí, qué funciones tenía. Y nosotros, con los pocos conocimientos que habíamos adquirido en ese momento antes de ir a la expedición, los pudimos como aterrizar y ya estar en el territorio, palparlo, sentir como toda esa dinámica. Fue increíble. Y pues la caída, esas tierras lisas ahí mismo para el suelo, por ahí tengo la cicatriz y todo. ¿Y qué otras te acordás, Emi, de las expediciones que hemos hecho? Ay, José, también me acuerdo mucho de los super fiambres de tu mamá para la expedición al origen del río Burra. Pues eso fue un éxito. Y ecológico, porque llevamos, pues claro, empacados en las hojas de tamal. Hubo un compañero que nos guió en la expedición del río Aburrá, que fue un perrito pues que encontramos desde la parte más baja y nos acompañó hasta arriba, y él mismo bajó con nosotros y se volvió a quedar en el pueblo. Pero otro invitado especial a esa expedición fue el caballo. Sí, 21, ese caballo era lo mejor. El caballo con Jairo, tenemos un compañero que se llama Jairo, que es experto en caballos, le encantan los caballos. Entonces él dijo, claro, las hojas de tamal se las pueden comer. Entonces empezamos a darle las hojas de tamal al caballo y claro quedó. Almorzó con nosotros ese día. Entonces, de pronto, ¿qué más? Bueno, ese día tiramos río. Sí. Tiramos río, pero más que todo, pues la expedición se encargó de conocer ese origen del río Aburrá, que es ese río que les contaba Juliana, que pasa por todo Medellín, en la mitad de Medellín, y que muchas veces ni siquiera lo miramos o lo detallamos. Y cómo justamente se ven las dinámicas y esas interacciones socioecológicas con el río en la parte más alta, en la media y en la baja. No sé, Emi, ¿qué opinas de pronto de esas interacciones? Pues José, yo creo que es muy teso también poder llevar eso desde las interacciones que nosotros mismos tuvimos, allá una investigación, allá las super entregas que hicimos, que la verdad yo nunca pensé que iba a ser algo así en un primer semestre. Pues logré la verdad avanzar mucho también en mis habilidades de dibujo, pero también logré llevarlas a un punto donde no solo era dibujar por dibujar, sino aplicar esas interacciones que yo ya sabía que yo y otras personas han vivido, y llevarlas pues al papel y a explicarlas y entenderlas bien, porque muchas veces nos quedamos mucho en lo básico. Y pues la verdad creo que eso es algo pues mucho para resaltar, y es que nos llevamos de algo básico a algo que nos dejó pues unas enseñanzas sobre nuestro propio territorio, sobre el agua, sobre los animales y sobre nosotros mismos. Eso fue algo muy fundamental en la carrera, y es cómo aprendemos a representar el espacio que habitamos. Eso hay que resaltar también el acompañamiento que nos han dado todos los profesores, que justamente es como una metodología distinta, se enfocan en estar con uno, en querer que uno aprenda. Y la verdad, pues el acompañamiento ha sido impresionante, y eso se reflejó mucho cuando estábamos desmontando la primera entrega, que fue de los ríos del mundo, en el salón, para montar la última. Y que era impresionante cómo podíamos notar todos esos cambios, tanto en lo gráfico como en lo expositivo, pero más allá como de esa mirada profunda que nos ha generado este primer semestre con todos los territorios y todo esto que estábamos haciendo. Entonces fue también como
muy bonito saber, y aparte que nos lo recuerda mucho de cómo hemos avanzado, tanto esa primera entrega hasta última, en todos los factores. Sí, a mí también algo que me encantó fue que al principio tuvimos la oportunidad, tal vez también por ser tan poquitos, de ir presencial a las expediciones, y que era una preocupación que yo creo que todos teníamos desde el principio, cómo iba a funcionar eso. Pero ya después, con el tiempo, que tuvimos que hacer la última expedición al páramo de manera virtual, yo creo que también me sorprendió mucho ver que no necesitamos ir muy lejos para conocer lo que tenemos, y pues que incluso desde la comodidad de nuestras propias casas pudiéramos aprender y visitar y sentirnos en un lugar tan poderoso como fue el páramo de Santa Inés. Sí, y eso que conocerlo virtual, todavía no hemos podido ir. Estuvimos con un historiador que nos hizo un recorrido para subir impresionante, que nos quedaba impactado con todo lo que nos podía enseñar sin ni siquiera ir al páramo. Pero sí va a ser, pues, como es algo muy fundamental, y es pues parte también como del profesional que queremos ser, de ser expedicionarios, de ver cómo esos territorios los podemos observar, así sea de cerca o así sea de lejos, pero verlos no solamente con una vista superficial, sino más profunda. Entonces eso también ha sido muy especial. Sí, también me acuerdo que Nico por allá a la expedición del páramo se fue con una gorra roja, que me era regañada, que eso le iban a coger por allá esos animales. Sí, claro, en la expedición virtual igual nos teníamos que meter en el papel. Ese día me abrigué pues con toda la indumentaria, y ya a la media hora me tocó quitarla porque qué calor. Pero la idea es también vivir la experiencia, no solamente así no la toquemos o no vayamos presencialmente, se puede vivir la experiencia de muchas formas. Y eso fue algo también importante para poder desarrollar ese último trabajo, que fue sobre el viaje del agua. Y ahí quiero retomar lo que decías de cómo no hay que ir tan lejos para poder entender ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, esa primera entrega que tuvimos, que a mí me tocó el río Nilo, que entonces me tuve que ir hasta África, ambientarme en todas esas dinámicas que tenía el río Nilo, y tú con el Amazonas. Entonces, pero ya después venir aquí a nuestro territorio, a Antioquia, a nuestro Valle de Aburrá, a entender cómo justamente es ese proceso del agua que nosotros consumimos. Entonces, claro, viene del páramo, por qué viene del páramo, cuáles son esas interacciones, y son formas de que uno también se puede cuestionar y ver más allá de todo lo que uno no sabía. Sí, José, tienes toda la razón, pero yo te quiero hacer una pregunta ya más a ti, José Alejandro Guerra. ¿Qué ha cambiado de ti como persona en este primer semestre? ¿Qué ha cambiado de mí? La verdad, la experiencia en todo el primer semestre fue al principio muy abrumadora, porque de pronto uno empieza a notar ciertas cosas que uno deja pasar, como todos esos impactos que generamos en el espacio que habitamos, y eso lo empieza a cuestionar mucho a uno, de qué estoy haciendo, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo hacerlo mejor. Y fue también algo que me empezó a llevar a una mirada más estratégica, más profunda de todo lo que estaba analizando. Tal vez muchas veces nos quedamos solamente en analizar las cosas superficialmente, en tenerlas ahí, pero no profundizarlas. Pero la verdad, algo que ha cambiado en mí este primer semestre es ir un poquito más allá. Siempre ver un poco más de eso que está escondido, y eso es muy importante para poder desarrollar una mirada más profunda de todos estos territorios que habitamos. ¿Y qué ha cambiado en ti, Emi? Yo te devuelvo esa pregunta. Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas. La primera fue mi experiencia en la universidad a lo que me imaginaba que iba a ser. Yo creo que muchas veces también por los comentarios de otras personas que estudian en otras universidades o incluso otras carreras, yo venía con mucho miedo de cómo iban a hacer las cosas. Yo pensé, por ejemplo, que los profesores eran súper distantes a uno, y pues que los compañeros uno los veía en clase y ya, ¿cierto? Pero descubrí pues también que uno desde las clases mismas puede aprender no solo de lo que nos están enseñando, sino de los compañeros, de los profesores, cosas por fuera de la materia, y pues eso me llenó mucho a mí, hacer esas amistades pues que tenemos hoy entre los 5. También pues yo creo que la esperanza, me llenó mucho de esperanza saber quiénes vienen el próximo semestre, con quienes podemos compartir también estas experiencias. Y ya más allá pues del pregrado propiamente, yo creo que
yo me acabo de pasar de casa y yo me sentía como una extraña en el lugar donde estaba viviendo. Y gracias a todo lo que aprendimos durante todo el semestre, yo creo que pude comprender mi territorio y pues digamos apropiarme un poquito más de él. Pues saber que no es un territorio que está ahí como para darme lo que necesito yo irme y ya, sino que es un lugar pues donde yo también puedo aportar, crecer y donde puedo ayudar a ese territorio también a ser mejor para las personas que vienen después de mí, que también es un tema pues que me gustó mucho y que se me va a quedar mucho, yo creo que para toda la vida, que es el tema de sostenibilidad que trabajamos con el profe Alejo, ¿cierto? Pues también como desde mis acciones personales, de mi día a día, cómo podía yo también llevar estas reflexiones que sacábamos en clase, pues y lo que nos decía Juli, los residuos donde los estamos depositando, cómo estamos gastando el agua que llega a nuestros hogares de una manera pues digamos muy facilista, pero también comprender todo ese viaje del agua y pues como hicimos en la última representación de la entrega final, era como pues vimos todo el recorrido del agua y ya después cuando cae una gota encima de nosotros sabemos de dónde viene, pues es como un sentimiento muy bonito de poder entender lo que está pasando. Sí, eso es algo que los va a acompañar desde el momento que puedan entrar a la carrera, los que estén interesados, que nos ha pasado, y es que ya cuando uno sale de esas clases con el profe Alejo de sostenibilidad o de la biodiversidad del trópico con la profe Juli, o con Tala, nuestra profe Natalia de pensamiento urbano, que a uno se le abre de pronto también la mente a muchas cosas en las que no tenía en cuenta. Ya no es lo mismo caminar por la ciudad, no es lo mismo andar por ahí sin uno estar pensando como todas esas cosas que uno va aprendiendo. Entonces ha sido también algo fundamental y como también lo preciso que es cada profesor con lo que nos enseñan. Entonces tenemos a expertos, no es solamente por decir que un profesor nos está dando el módulo general que fue ecología urbana, sino que teníamos invitados súper interesantes con metodologías distintas, con pensamientos distintos, que eso nos abre un repertorio también más grande del profesional que nosotros queremos ser. Entonces eso fue algo muy pues que le tengo mucho valor a eso, que es una metodología distinta que justamente nos va a ayudar a entender todo eso que nos decía Emi y a vivir todas las experiencias que tenemos de una forma distinta. Yo creo que eso también nos ayuda mucho a entender que esta es una carrera muy integral, porque yo me acuerdo que la primera o la segunda clase de introducción al pensamiento urbano fue con un profesor de una casa cultural y él nos llevó por toda la universidad con los ojos cerrados, pues como sentir el territorio pero no poderlo ver, también hablamos hasta de música, pues yo creo que eso también es algo pues que a mí me ha gustado mucho el pregrado y es poder relacionar otros gustos externos con lo que hago profesionalmente o pues con lo que voy a hacer como futura diseñadora urbana y gestora del hábitat. Y lo más importante es cómo esos gustos que uno tiene, cómo todas esas pasiones, al fin y al cabo van enfocadas como a eso que uno sí quiere, a en verdad tener estos territorios transformados de una forma más, con una visión más integral, como tú decías, y ver que la ciudad tal vez no solo se compone de árboles, personas, edificios, sino que en verdad hay muchos factores que aportan a esas dinámicas urbanas. Entonces, ver tantos puntos de vista es algo fundamental. Sí, José, yo creo que también es muy importante ver nosotros que ya hemos tenido este semestre como experiencia, qué piensan las demás personas sobre sus territorios. ¿Qué le han llamado la atención a ustedes? Que ustedes digan, yo quiero cambiar esto y yo quiero estudiar diseño urbano y gestión del hábitat para poder llevar este territorio a otro nivel. Pónganlo en los comentarios, déjenos saber, nos parece súper bacano poder comparar las visiones que ustedes han tenido del mundo con las que nosotras hemos tenido y con las que tenemos ahora. Y estoy segura de que si lo hacen y las plasman desde ya y las ven en el futuro después de unos semestres que lleven estudiando esto, se van a dar cuenta de lo mucho que han crecido. Y eso también es algo fundamental para los que estén animados en conocer un poco más este pregrado, y es justamente eso. Muchas veces eso es nuestro hogar, nuestra cuadra, no tenemos idea de muchas cosas que simplemente se van a ver en el momento que decidamos ir a mirarlo de una forma más profunda, ver cómo se componen, cómo pueden aportar las diferentes personas que lo habitan. Entonces ha sido algo también fundamental de entender, y es que hay comunidades en todos esos espacios que habitamos, que no es solo uno. Muchas veces nos cerramos simplemente a las 4 paredes de mi casa y ya, pero ¿qué pasa de ahí afuera?
son cosas que uno llega a entender y eso le abre la mirada a uno más para poder ser más conscientes de todo eso también que se quiere, que hemos aprendido y que queremos hacer como profesionales. José, ¿tú dirías después de este primer semestre que qué más esperas de los que vienen a este segundo semestre como primer semestre de ellos? O sea, los que van a entrar. Sí, los que van a entrar. Que no, o sea, es como también una incertidumbre, por decirlo así, es de pronto raro porque justamente ese sentimiento lo sentían los profesores con nosotros, un pregrado nuevo, pero en realidad creo que las personas que vayan a entrar es porque sienten algo diferente, hay algo por dentro que es como distinto, que los lleva como a un cambio en todos esos espacios en los que estamos habitando, entonces sin importar quién sea, la verdad vamos a estar contentos de recibirlos, de aprender de ellos, que eso es fundamental en la carrera, poder trabajar en equipo, aprender de los compañeros, pero sin duda pues mucha emoción, no sé qué sentís vos con los que van a entrar en... Yo creo que también mucha incertidumbre, pues digamos que incluso cuando entrábamos no sabíamos quiénes iban a ser nuestros compañeros y siempre hasta que ya nos conocimos y vimos pues cómo éramos, fue que entendimos pues que de verdad si estábamos acá todos era porque teníamos algo ya en común y que no había como nada de lo que sentir miedo, ¿cierto? Exacto. Entonces como la misma parte con ellos, pues como yo sé que por dentro uno está como quién va a venir, pero pues uno sabe que si van a estar acá es porque de verdad pues van a tener como esa misma emoción por el lugar y por los lugares pues que quieren habitar y también la emoción pues por saber cómo pueden mejorarlos. Y eso va a ser importante porque recuerdo, yo entré una semana tarde al pregrado, estuve esperando a que se resolvieran ciertas cosas, entonces claro, el primer día que yo entré ya habían 5 personas, me decían que faltaban 2, que yo y entonces claro, uno entra emocionado de saber quiénes son esos compañeros y entré, por decirlo así, un poquito más atrás, ya debía trabajos, debía como 2 quizzes de otras materias, pero fue también un apoyo que me dieron los muchachos de no, vamos a darle, los profes también, de tranquilo, pues hay como al ritmo que puedas, entonces también es algo que tiene la universidad y que tiene el pregrado, que es ayudarlo a uno para que también vaya como a su propio ritmo, y eso fue muy importante, y poco a poco que ya fui avanzando el primer semestre y empezamos a conocernos más entre los compañeros, fue algo fundamental aprender de ellos, porque vi en ellos también como esa capacidad de esas mismas pasiones que yo tenía, pero ellos como ya venían una semana antes un poco más preparados, también fue un impulso para yo ponerme como al nivel, y la verdad es que ha sido una experiencia muy memorable compartir con los compañeros de este semestre, y que esperamos que los que entren en el otro semestre también los tengan. Bueno, José, yo te tengo ahora sí una pregunta corchadora. ¿Tú por qué piensas que es importante estudiar este pregrado en medio de una pandemia? En medio de una pandemia, bueno, hay algo muy interesante, y es que en este primer semestre vimos mucho de la ecología, principios de ecología, y vemos y lo veíamos en un diplomado que estamos haciendo Emil y yo, que estamos haciendo la monitoría, unas exposiciones, por ejemplo, de personas muy pues profesionales muy tesos en todos estos temas. Entonces, conocer esas interacciones que tiene la ecología con las personas también es algo fundamental para entender, por ejemplo, por qué estamos en esta pandemia. Entonces, es algo también que se puede tener presente, que tener estos conocimientos tan variados en la carrera nos van a permitir ser un poco más objetivos con todas las situaciones que suceden en el mundo. Entonces yo digo que en este primer semestre, viendo ecología urbana, pero esos principios de ecología, pudimos entender tal vez un poco más de por qué esta pandemia pasó y por qué también es importante prevenir las futuras. Entonces es algo que le aporta mucho el pregrado. No sé de pronto por qué para ti es importante estudiar esta carrera en medio de una pandemia. Yo creo también que es como nos dio la oportunidad de ver cómo estaban funcionando los lugares en los que vivíamos, en especial pues en nuestro país. Ahora vemos también pues con la situación actual que hemos logrado ver un poco más allá de lo que siempre veíamos como ciudadanos, ¿cierto? Y este pregrado también nos ayuda a complementar como esa visión
y a ser un poco también más conscientes de cómo podemos ayudar a ser parte de la solución y no solo quedarnos con lo que está pasando, ¿cierto? Y en medio de una pandemia, pues que sucediera todo esto y que nosotros comenzáramos a estudiar esto, yo creo que también nos ayudaba, como tú lo dices, a saber de dónde vienen todas las cosas que están pasando, pero también a pensar en qué como sociedad en este momento estamos dejando para el futuro, porque pues digamos, hoy pasa una pandemia, mañana qué va a pasar si seguimos al ritmo en el que vamos, ¿cierto? Y eso también, por ejemplo, con Cris, con la profesora Cris al principio, que nos enseñaba sobre el origen del universo, podemos ver eso, pues como las extinciones masivas y todas las cosas que han sucedido desde el origen de la Tierra y desde el origen de la humanidad y cómo está afectado el futuro que tenemos hoy. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros por lo que está pasando y por lo que va a pasar mañana? Y que sin saber por tantos años que nos hemos creído que somos el centro de todo, y cuando nos vamos a explorar eso que nos decía Cris, de que somos nada en comparación a lo que el universo existe, a lo que la Tierra existe, entonces ser nada pues en comparación a eso, y cómo también desde el diseño eso justamente toma protagonismo, de que no somos el centro de todo. Entonces también hay otros factores que son muy importantes. ¿Cuáles? Lo ambiental, otros temas ecológicos. Entonces también como desde el diseño y más desde el urbano, que va a ser donde la mayoría de la población va a habitar en un futuro, podemos hacer que en verdad esas interacciones cambien. Entonces la verdad eso es fundamental para la carrera y para el profesional que vamos a hacer. No sé, ¿qué más preguntas tienes? ¿De qué más les podemos contar? Bueno, José, yo vi que tocamos muchos temas de recuerdos que tenemos de varias expediciones, pero tocamos muchas de ecología urbana, que fue el módulo de este primer semestre, pero también nos acompañamos de otra materia que pues ya la mencionamos antes y que fue introducción al pensamiento urbano. Pero yo quiero saber pues de esa materia en específico, cuál es tu mejor recuerdo de este semestre y por qué te gustó o no te gustó. Bueno, de esa materia, pues de introducción. Sí, introducción. Bueno, en la introducción al pensamiento urbano tuvimos una expedición muy importante que fue al centro. Entonces ver tal vez el centro de la ciudad de una forma diferente. Muchas veces vemos el centro de nuestra ciudad como un espacio caótico, un espacio peligroso, pero tal vez verlo desde una mirada, como les decía, desde ese pensamiento urbano de cómo se compone ese centro de la ciudad, pero cuáles son esas interacciones de las personas que habitan el centro de la ciudad. Fue algo también muy especial, y de ahí poder también como ver al centro como eje estructurante de la ciudad. Entonces tuvimos incluso esa fue la primera entrega de introducción al pensamiento urbano, que nos dividimos en parejas y cogimos 3 espacios diferentes del centro. Entonces Emiliana con Sebastián cogió la estación del ferrocarril. Sí. Carabobo la cogió Elisa con Jairo, y yo con Nicolás cogimos el Palacio de la Cultura. Y entonces, desde mi experiencia personal, ver el Palacio de la Cultura como un eje que estructuró todo ese espacio, pero que no se podía desentender de todo lo que pasaba. Entonces estaba la Plaza Botero, el Hotel Nutibara, el metro, y cómo eso fue factor histórico también para la ciudad de Medellín. O sea, vamos a entender procesos tal vez ecológicos que son fundamentales para lo que queremos ser, pero también una mirada muy urbana de todo lo que está pasando alrededor y de cómo eso se conecta. Contanos, Amy, de esa experiencia que tú tuviste con la estación del ferrocarril. Bueno, a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, porque no siempre que pasa en carro o en bus o incluso a pie, pues cuando está haciendo compras en el centro, uno pasa por ahí y ese lugar y se transporta como a otra época del mundo, uno siente que está en otro siglo y uno entra y ve pues como esa arquitectura como tan diferente a todo lo otro que hay en la ciudad, y a mí me emocionaba mucho por trabajar eso. Y con Sebastián pues lo quisimos hacer en una forma más como de una obra de teatro ya en la entrega, y fue muy bonito porque yo siento que eso nos llevó a experimentar lo que experimentaban las personas en esas épocas. Entonces nosotros nos íbamos a 1970, 1910 y pensábamos en qué estaban sintiendo esas personas en esa época. Entonces era como una maquinita del tiempo
pues que la verdad yo creo que nos cambió totalmente la percepción a los dos sobre lo que era ese lugar y pues no solo como lugar, sino a dónde iba, ¿cierto? Y pues ya de introducción al pensamiento urbano, algo que a mí me gusta mucho recordar es la expedición ahí como secreta, como ya pues por fuera que hicimos Nico, tú y yo, cuando conocimos a Oso de Leche. Pues que yo creo que esas experiencias son muy bacanas porque pues nosotros estábamos acá en la universidad trabajando y dijimos como no, es que falta información, vámonos para el centro, cogimos el metro y cuando llegamos había un señor en una de esas caseticas que hay afuera del metro que se llama Oso de Leche. Y yo no sé si te acuerdas, pues, pero ese señor súper querido, y ya cuántos años ahí, como toda la vida, Ya como... 25 años creo. Sí, 20. toda la vida, pues, y ya después de ahí yo creo que eso me despertó mucho la curiosidad por no quedarme solo con lo que estábamos haciendo dentro de la carrera, sino como también experimentar por cuenta propia, y que yo creo que también eso hace parte de lo que nos han querido inculcar de manera como más oculta y Sí. en los estudios. No, incluso de introducción al pensamiento urbano, dos cosas fundamentales que mencionaste, y es ver en esos territorios que nosotros sabemos cómo son, por ejemplo el Ágora de aquí de la universidad, pero que había antes de que construyeran esta universidad, que había antes aquí en este espacio, que funcionaba, cómo que existía en ese entonces, y ya transportarnos, ir más allá a algo que ni siquiera pues puede haber información, pero a un tiempo en que ahora aquí, pues la quebrada pasa allí, la volcana pasa allí, con el río, pero entonces cómo era el espacio, eso es una cosa muy importante. Y la otra, ver la mirada de las personas que habitan ese territorio. Entonces ese momento con Bozo de Leche que estábamos viendo cómo era esa actividad social y económica en la Plaza Botero, fue como un personaje muy inspirador porque llevaba tanto tiempo ahí en ese puestico y sabía tantas cosas que nos pudo llenar de información que nosotros no teníamos a la mano. Entonces fue algo muy fundamental y algo que eso también lo vimos en la última entrega. Tú que eres, o en este semestre, te especializaste tanto en el uso de los suelos, me gustaría que también nos contaras como eso que vimos en los habitantes del páramo, en los habitantes del altiplano, de ese recorrido del ciclo hidrosocial que hicimos con el agua del páramo, que nos cuentes un poco acerca de eso, Emi. Bueno, acá estamos recordando un poquito la última entrega ya, que fue ya hace 15 días, pues el tiempo la verdad está pasando muy rápido, qué susto, pero en las entregas anteriores me enfoqué un poco en cambios en el uso del suelo, que es uno de los límites planetarios pues que trabajamos con el profe Alejandro, ¿cierto? Y lo que pude ver es la manera en la que precisamente usamos los suelos, como por ejemplo los usamos para vivir o para las actividades productivas, ¿cierto? Y en el último recorrido que hicimos, que fue del páramo a la ciudad, yo pude notar mucho también que no era solo algo de cómo lo usábamos, sino también de por qué lo hacíamos, ¿cierto? Y vemos que estas actividades productivas son las que nos alimentan acá en la ciudad, el embalse de Río Grande 2 que vimos en el recorrido, también pudimos ver mucho por qué los campesinos del lugar, pues porque las personas que en estas zonas rurales tienen ganado, tienen agricultura, y cómo ellos también hoy en día están haciendo parte del cambio, están buscando alternativas saludables para ellos, para los animales, para el medio ambiente y para nosotros que somos pues como los consumidores finales, digámoslo así. Y verlo así como si fuéramos también parte de esos ecosistemas, entonces eso también es muy importante, como en esta mirada tan estratégica que tenemos que adquirir. Sí, José, entonces por ejemplo tú que viste sobre la pérdida de biodiversidad, pues yo lo relacioné en cierto punto también con la pérdida de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y pues yo quiero saber también entonces, pues recordar de nuevo de esta última entrega, cómo tú crees que esa pérdida de biodiversidad pues estaba ahí presente en esa última exposición. Sí, porque definitivamente esos impactos que hemos generado, esos límites planetarios que hemos pasado, como les hemos contado, que hemos visto con el propio Alejo,
ha sido algo también fundamental para entender de dónde provenimos y qué estamos haciendo por ese futuro que nos espera, si estamos esperando un futuro seguro, sostenible, o si vamos por la misma línea, a qué punto tan bajo podríamos llegar. Fue muy interesante, por ejemplo, en una de las entregas, algo que yo hice con la pérdida de biodiversidad, que fue como un gráfico que nos mostraba cómo era la pérdida de biodiversidad en Colombia pues hasta ahora, que ha bajado mucho, aunque somos el segundo país más biodiverso del mundo. Hemos bajado mucho en tantas especies y en tantas interacciones que tienen estas especies con los ecosistemas. Pero como justamente si era ese momento de cambio, si seguíamos como íbamos, hasta dónde íbamos a terminar, si nos estabilizábamos y dejábamos como, pues digamos, vamos a actuar, pero vamos a hacer que esto quede de una forma lineal, que simplemente no siga bajando. Pero si en verdad como diseñadores urbanos, gestores del hábitat, nos podemos comprometer a que en este caso específico la pérdida de biodiversidad no sea tan profunda, y en verdad nos metamos en el cuento y nos creamos todo eso que estamos planteando, cómo podemos recuperar incluso tanto que hemos perdido, y también cómo eso influye en lo que somos nosotros, porque pues al fin y al cabo, como nos decía el profe Felipe, somos naturaleza, y en este caso también somos biodiversidad y hacemos parte de este ecosistema y el ecosistema urbano. Sí, José, pues a mí me encanta mucho que podamos tener estas reflexiones apenas en un primer semestre. Pues durante los últimos días del semestre también me estaba preguntando, pues si podemos llegar a estos conocimientos hoy, ¿qué vamos a hacer cuando ya seamos profesionales? Pues la vamos a romper. Y bueno, yo también ya como para ir cerrando un poco, quería invitar a todas las personas que siguen conectadas a que vayan al Instagram de UrbaMeaFit, donde van a poder encontrar más información, videos de nosotros, de las entregas que hemos realizado y un poco más también como de estas expediciones, porque allí también pues van a poder encontrar más información que los anime a estudiar este pregrado, que de verdad pues se los prometo que no se van a arrepentir. También en la página de AFIT está la sección de Urban, donde pueden ver toda la producción que Urban ha hecho. Eso también ha sido fundamental para el proceso nuestro de poder tener esos referentes tan profundos y tan completos de estos casos de estudio. Entonces en verdad los invitamos. Vamos a cerrar con nuestra directora del pregrado, Juliana, que nos va a dar unas últimas palabras, y en serio muchísimas gracias por la atención prestada y por este ratico que esperamos haberles llenado un poco de estas dudas. Adelante, Juli. Gracias, Emi, José, pues realmente aquí estábamos hablando tras de cámaras como que cómo había sido la experiencia de cada uno de nosotros cuando entramos a primer semestre, ¿cierto? Y yo creo que muy pocas capacidades tenemos como para podernos dirigir a una cámara y encontrar tantas transformaciones que ustedes han expresado pues en esta conversación. Entonces, bueno, mi total admiración frente a lo que pude percibir pues de la conversación de hoy. Y pues como ustedes se darán cuenta, realmente los que hacemos parte de este pregrado somos personas muy apasionadas por el bienestar de nuestros territorios, de la sociedad, de ser conscientes que nos encontramos frente a una crisis de biodiversidad, una crisis social, frente a estas tantas coyunturas que estamos viviendo, esa constante crisis en la que nos encontramos en Colombia, cómo podemos nosotros día a día transformar ese futuro, un mejor mañana. Entonces, bueno, aquí quería responder algunas preguntas que nos han hecho en el chat. La primera tiene que ver con una diferencia o similitud con otro programa que es Desarrollo Territorial, y pues muy chévere esta pregunta, porque justo cuando hicimos como todo el estudio de mercado, ¿cierto?, de qué programas existen en el país que tuvieran como esa apuesta híbrida por conectar distintas disciplinas, encontramos justo Desarrollo Territorial como una de ellas. Son muy poquitos pregrados, pues programas a escala de pregrado que estén aportando de manera transdisciplinar a la sociedad. Encontramos alrededor de 5 que tuvieran que ver como con nuestros intereses, y pues realmente la apuesta que nosotros tenemos de manera diferenciada con este programa tiene que ver con la capacidad de diseño y de gestión. El desarrollo territorial aporta más como a esos estudios profundos de esos territorios, pero nosotros tenemos una acción propositiva frente a ellos, ¿cierto? A través de la inmersión y la comprensión de lo que está sucediendo, de la empatía, de todas las formas de vida, encontramos la capacidad de proponer a través del pensamiento sistémico lo que podría ser mejor para ese mañana que nos imaginamos.
Otra pregunta que nos hacen es que si está enfocado en lo público o en lo privado, y pues así como la biodiversidad no responde a límites jurídicos, ¿cierto? Nuestros estudios abarcan, digamos, todos estos sectores, desde la sociedad civil, lo privado, lo público, organizaciones no gubernamentales, como que intentamos ampliar esa escala pues como de acción. Y aquí es muy chévere también entender que los 3 últimos semestres también es una innovación que nosotros proponemos en la universidad, y es que cada uno de ustedes va a poder proponer unas trayectorias que ustedes van a escoger. Ustedes pueden irse por la trayectoria ambiental, por la trayectoria social o de la incidencia a través de la comunicación. Son distintas, digamos, trayectorias que sobre todo ustedes van a poder diseñar. Y ustedes dicen, uy, no, yo me considero diseñadora urbana y gestora del hábitat, pero siento que lo que más me apasiona es trabajar con las comunidades o es trabajar en todo lo que es el diseño y la innovación. Entonces eso también es chévere, ¿cierto? Que justamente por poder abarcar la integración transdisciplinar con tantas áreas de conocimiento, lograremos nosotros mismos enfocar en un gran campo laboral. La siguiente pregunta es, bueno, ¿se debe ir a la universidad presencial en este nuevo semestre? Pues, ¿cuál es nuestra aspiración? Nuestra ilusión, obvio, es hacer inmersiones en los territorios, hacer expediciones, estar juntos, trabajando en equipo, pero pues obviamente eso depende de la incertidumbre de lo que estamos viviendo. No sabemos si vendrá una 4ª ola, no sabemos qué pasará, pero nuestro principal esfuerzo es mantenerlo presencial lo máximo que se pueda. Y si no, pues tenemos toda la infraestructura para hacerlo combinado. Incluso en la entrega tuvimos a un estudiante que tenía como indicios de lo que podría ser COVID, no sabíamos qué era, pero él hizo la entrega virtual mientras nosotros estábamos, y tenemos pues cámaras que acompañan pues como todo el salón. Bueno, esta está allá, y creo que me falta una, y es, aparte de la conciencia en la ciudad y lo urbano, ¿cuál es el campo de acción de las personas que se gradúan de este pregrado? Entonces, esta pregunta es bastante diciente, y claro, la gente por lo general tiende más a estudiar programas que son tradicionales, y Colombia es bastante tradicional en ese campo académico, muy distinto a lo que sucede en maestrías, que ahí sí encontramos muchos híbridos, pero a escala de pregrado siempre parecen ser que son las mismas disciplinas. En cambio, a nivel internacional encontramos unos programas híbridos impresionantes, ¿cierto? Que mezclan la planeación con la geología, con la biología, pero también con el diseño, y justamente nosotros eso fue lo que quisimos hacer con este pregrado, y pues al recibir la aprobación del ministerio fue como un espaldarazo de que hay una confianza pues en la trayectoria de la universidad, de AFIT y también pues de URBAM. Y pues lo que nosotros soñamos con estos profesionales es que tendrán un ámbito de desempeño bastante amplio, desde poder desempeñarse en instituciones, corporaciones y programas del sector público, buscando formular, diseñar y gestionar soluciones urbanas, también en empresas del sector privado, por ejemplo, que están dedicadas al desarrollo urbano, oficinas de urbanismo, por ejemplo, de arquitectura, también de diseño, paisajismo, consultorías, organizaciones no gubernamentales, buscando pues cómo aportar a ese sector solidario en busca de movilizar y articular información, recursos y personas para poder lograr acciones contundentes en los territorios, desde colectivos y movimientos sociales y ambientales, organismos intergubernamentales, también haciendo parte de centros de estudios, pues qué tan chévere. Yo me los imagino a ustedes trabajando incluso en URBAM, porque ustedes saben que URBAM tiene una de las líneas en que trabajamos es proyectos, entonces nos soñamos que ustedes estén ahí también en universidades, o incluso siendo emprendedores capaces de innovar y crear empresas, generando nuevas formas de actuación. Entonces hasta aquí pues como las preguntas que tenían. Nada, pues simplemente invitarlos. Yo sé que ya les dijeron que la página de URBAM, las redes de la universidad, aquí yo siempre estoy a disposición, y todo el equipo de mercadeo que nos ayudó pues a que esto fuera realidad. Estamos siempre a disposición para poder responder las dudas que tengan y seguirlos animando a que cada uno tiene un rol fundamental en la construcción de lo que podría ser un mejor mañana. Entonces, gracias por conectarse, gracias chicos por estar aquí. Muchas gracias, Juli, muchas gracias a todos y feliz día.